Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior en este fin de semana, y a partir de este momento comienza De Película, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la única sala de cine en la radio de nuestro país es De Película. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo en nuestras redes sociales. En X somos @caracoldepeli y también estamos en Instagram y en TikTok como @caracoldepelícula. Bang, Bang, My Baby Shoot Me Down, a cargo de Jace and Chris Bensted. Es la canción con la cual inicia la película que nos inspira el especial de este fin de semana, hoy y mañana, aquí en Caracol Radio en De Película. El largometraje está disponible en la plataforma de Apple TV, se titula The Fountain of Youth, o La Fuente de la Juventud, una película con John Krasinski y con Natalie Portman, y que tiene que ver con un tema recurrente, por no decir trillado, en el séptimo arte, los famosos buscadores de tesoros, donde los protagonistas tienen que seguir una serie de pistas para obtener una gran recompensa. Aquí en esta cinta, La Fuente de la Juventud es precisamente una fuente que le da a la persona que beba de sus aguas prácticamente la eternidad. Y ustedes, por supuesto, ya tendrán varias en la mente. Esto es De Película de Caracol Radio. Este es un especial acerca de cintas sobre buscadores de tesoros. Snorkel. Debe ser el mapa. 55 con hierro van, habla de prisión. No, tal vez ya que el principal medio para escribir era la tinta de hierro. Se refiere a escribir. Pero ¿por qué no lo tenían que explicar? ¿Por qué con hierro van? Es una prisión. Esperen, tal vez el hierro no está describiendo la tinta que usaron. Solo está describiendo lo que fue expresado. Eso fue de hierro, eso fue firme. Aquí precisamente están hablando de tesoros, de pistas, y estos sonidos, cortesía de la plataforma Disney Plus, hacen parte de un largometraje del año 2004 que tuvo una segunda entrega 3 años más tarde, en 2007. Un film de 2 horas 11 minutos de duración, navegando además de los tesoros, el suspenso, el misterio, la aventura, la acción. Su título, National Treasure, y ustedes lo tienen en Disney Plus como La Leyenda del Tesoro Perdido. Resolución que él transcribió, una resolución que firmaron 55 hombres. La dirección corrió a cargo de un hombre nacido el 8 de agosto del 63 en la Gran Manzana en Nueva York, el señor John Turteltaub, que también es director y guionista y productor encargado de cintas como, bueno, nada menos y nada más que Elegidos para el Triunfo de 1993, también Phenomenon, y esta película, National Treasure, que tuvo como gran protagonista a un hombre cuyo doblaje también se respeta dentro de las películas que son presentadas en el español latino. Aquí es el hombre nacido en 1964 en Long Beach, California, en los Estados Unidos, que viene de una familia de abolengo cinematográfico, pero que prefirió cambiar su apellido para no tener la sombra o no decir que su éxito lo cosechó simplemente por tener el apellido Coppola. Sí, se trata del señor Nicolas Cage, o como le decimos nosotros sus amigos, Nick Cage, ganador del Oscar de la Academia por ese sensacional rol de Ben Sanderson en Living Las Vegas en el 95, que estuvo en La Roca, que estuvo en Face Off, que estuvo en Next, y que hizo el insoportable peso del talento, donde se burlaba a sí mismo y donde era prácticamente un biopic, una biografía cinematográfica de su vida,
y fue un peliculón. Qué buena película es El insoportable peso del talento. Y lo acompañaba en El Tesoro Nacional o National Treasure, La leyenda del tesoro perdido, una alemana nacida el 15 de julio de 1976, de 1,70 m de estatura, una de las actrices europeas más hermosas del cine, Diane Kruger, que ustedes la tuvieron en una muy buena película llamada En la sombra. También estuvo en Sin Identidad, en Malditos Bastardos o Bastardos sin Gloria, como Bridget von Hammersmark. Y aquí en La búsqueda del tesoro era Abigail Chase. Necesito tu ayuda, Ben. Ian, no voy a dejar que te lleves... Sí, con nombre de presidente, Benjamin Franklin Gates, el rol a cargo de Nicolas Cage. Y en este elenco aparecía Justin Barta, que fue ese hombre que se quedó dormido o atrapado en lo alto de una azotea en Las Vegas, y sus amigos empezaron esa noche de juergas en The Hangover o ¿Qué pasó ayer? Justin Barta. También estaba Sean Bean, que no me acuerdo si en esta película lo matan, porque es usual que este actor muera en todas las películas que participa. Aparecían par de leyendas: John Voight, Christopher Plummer y también el señor Harvey Keitel. Mató a tu amigo. Oye, cállate, Riley. Sí, arrancó con un presupuesto de $100 millones para recoger 350 millones. No fue la cinta más taquillera, pero por lo menos recuperó la inversión para Disney. La historia precisamente de Benjamin Franklin Gates, el rol a cargo de Nicolas Cage, un hombre que ha dedicado prácticamente toda su existencia a buscar un legendario tesoro, el de los Caballeros Templarios, del que se decía o se especula que está escondido en algún lugar del vasto territorio de los Estados Unidos. Y durante 7 generaciones la familia Gates ha seguido las pistas que dejaron los padres fundadores de los Estados Unidos, que recorrieron en el país en busca de ese tesoro. Y cuando por fin Ben descubre la pista definitiva, que se encuentra nada menos y nada más que en el reverso de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la noticia llega a oídos de su rival, Ivan Howell, el rol a cargo de Sean Penn. Y para impedir que el documento caiga en manos de alguien tan peligroso, Gates cuenta con la ayuda de su compañero de aventuras Riley, el rol a cargo de Justin Barta. Cuando Ben y Riley conversan en las escaleras frente al monumento de Lincoln, un monumento muy cinematográfico que incluso apareció ahí en una de las escenas importantes del Planeta de los Simios, el agua del estanque reflectante se añadió digitalmente posteriormente. El estanque se había vaciado por mantenimiento durante el rodaje, y Diane Kruger hizo la mayor parte de su propio trabajo de acrobacias en la escena de persecución de automóviles. Y precisamente de esta película National Treasure, o como se presenta en Disney, La leyenda del tesoro perdido, aquí escuchamos parte de su banda sonora muy al estilo de película de Caracol Radio, con el tema Give It Up de The Format. You
Los nazis descubrieron Tanis. ¿Eso qué significa? ¿Tanis? Pues... La ciudad de Tanis es una de las posibles ubicaciones del Arca Perdida. ¿El arca de qué? El Arca de la Alianza, el cofre que usaron los hebreos para llevar los 10 mandamientos. ¿Cómo que los 10 mandamientos? ¿Se refiere a los 10 mandamientos? Sí, dije los 10 mandamientos, las placas de piedra originales que Moisés bajó del monte Oreb y rompió, si creen en esas cosas. Seguramente ya muchos de nuestros oyentes reconocen este diálogo, este pasaje doblado al español latino, de una película que abrió la senda de una gran saga en sus 3 primeras entregas, porque sus 2 más recientes, incluyendo El Reino de la Calavera de Cristal y ese adefesio, esa abominación titulada El Dial del Destino, terminaron por enterrar el buen recuerdo que empezó a construir en 1981 y con 1 hora 55 minutos de duración en una de las obras maestras del cine de aventura, de búsquedas de tesoros, de acción, de desierto, de religión y también de esa búsqueda de la fe a través de diferentes pistas, con un largometraje épico del maestro Steven Spielberg, Riders of the Lost Ark, Los Cazadores del Arca Perdida. Ravengood es el verdadero experto. Abner hizo el primer trabajo serio sobre Tanis, coleccionó sus reliquias. Era su obsesión, de hecho. La dirección corrió a cargo de un hombre nacido el 18 de diciembre de 1946 en Cincinnati, en Ohio, en los Estados Unidos, considerado uno de los grandes realizadores, productores y genios cinematográficos en toda la historia, el señor Steven Spielberg, que ha hecho de todo en el cine, desde cintas muy importantes, trascendentales, serias e históricas como La Lista de Schindler, hasta producciones que marcaron a generaciones, incluyendo E.T. el extraterrestre. También se metió en el cine bélico con Salvando al Soldado Ryan y tuvo en el cine de aventuras una gran colaboración, gran aporte al séptimo arte con su personaje de Indiana Jones. Una cámara con un mapa miniatura de la ciudad en el suelo. Si ponían el... Y aunque en un principio el señor Tom Selleck era el escogido para ser Indiana Jones, pues este hombre prefirió irse a la televisión a hacer Magnum, y todo recayó en manos de un hombre nacido el 13 de julio de 1942 en Chicago, Illinois, en los Estados Unidos, Su Majestad Harrison Ford. Sí, el mismo hombre que tuvo un pequeño papel en Apocalipsis Now, pero que después empezó a despuntar con su personaje de Indiana Jones. Estuvo en El Fugitivo, también había hecho lo propio como Han Solo en La Guerra de las Galaxias, en Testigo en Peligro. Y recientemente pues lo vimos como ese presidente que se convertía en el Red Hulk en esa 4ª e infame entrega del Capitán América. Rayos. Fuego. Y complementaba el elenco una mujer nacida el 5 de octubre de 1951 en Illinois, en los Estados Unidos, la famosa Karen Allen, que aquí interpretaba ese gran papel de Marion, y que los señores de Disney, con tal de hacer dinero, apelaron a la nostalgia y quisieron reencauchar ese personaje, insisto, en ese adefesio llamado El Dial del Destino. Y esta película lo tenía todo, también un gran reparto, además de Karen Allen y a Harrison Ford, estaba Paul Freeman, estaba John Rhys Davies, que estuvo en El Señor de los Anillos, Ronald Lacey, que es el hombre que termina completamente desintegrado, como licuado al final en el tercer acto de esta película, Denholm Elliott, y también Alfred Molina en uno de sus pequeños papeles, ese hombre que pierde la vida en los primeros minutos de la historia. Es que los nazis están dispuestos a pagarte muy bien. ¿Y el museo? ¿Se quedará con el arca cuando terminemos? Ah, sí. Los Cazadores del Arca Perdida fue una película que empezó con $20 millones de presupuesto, estamos hablando de 1981, y fue un taquillazo, una película que recogió $390 millones. Después vino una segunda entrega que no alcanzó la grandeza de la primera, pero que era muy entretenida, que fue El Templo de la Perdición, y en el 89, ya cerrando los maravillosos años 80, llegó esa tercera y también muy, muy bien lograda entrega, The Last Crusade, La Última Cruzada, que tuvo la virtud de incluir al padre de Indiana Jones, pues cinematográficamente hablando, con el señor Sean Connery. Y hay una escena de Los Cazadores del Arca Perdida, no, corrijo, hay una escena
de La Última Cruzada, que la película que nos inspira todo este especial, La Fuente de la Juventud, disponible en Apple, fusila de una manera descarada. Es que prácticamente como que dijeron, oye, ¿qué le metemos acá? No, pues metámosle la clásica escena de La Última Cruzada, y así lo hicieron. Y esas fueron las entregas del 84 y del 89, y esta fue la que abrió la senda en 1981. Facto con un increíble significado histórico, y tú estás hablando de fantasmas. Además, sabes que soy muy precavido. Año 1936, el gran profesor Indiana Jones, que es un avesado, un experto en la arqueología, está dispuesto a correr peligrosas aventuras con tal de conseguir valiosas reliquias históricas. Y en este diálogo que tenemos de fondo, en una de sus instituciones donde dicta clase, pues empieza a hablar acerca del Arca de la Alianza, del Arca que guarda los 10 mandamientos. Pero la película empieza con esa misión en Sudamérica, y el gobierno estadounidense se encarga de la búsqueda precisamente del Arca de la Alianza, donde se conservan los mandamientos. Y según la leyenda, quien posea esta reliquia pues va a tener un poder absoluto, casi que inigualable, razón por la cual los nazis, que por lo general empiezan a tornarse a lo largo de esta saga en los grandes enemigos, aunque en el reino de la calavera de cristal le dieron el turno a los soviéticos, a los rusos, pero aquí prácticamente en esta película y en otras entregas los nazis siempre eran los villanos de la historia, los que querían apoderarse de estos tesoros. Y así finalmente, en medio del desierto, siguiendo una cantidad de pistas, pues Indiana Jones trata de encontrar el Arca de la Alianza. Y la famosa escena en la que Indiana Jones dispara un espadachín no estaba en el guión original. Harrison Ford debía usar un látigo para arrebatarle la espada a su atacante, pero la intoxicación alimentaria que él y el resto del equipo sufrieron lo dejó a él demasiado enfermo como para realizar la acrobacia. Tras varios intentos fallidos, Ford le sugirió a Steven Spielberg simplemente dispararle a ese espadachín. Spielberg, ahí a regañadientas, aceptó la idea, pero cuando llegó al público se convirtió en una de las más famosas, no solo de esta película, sino del cine. Y el mismo Steven Spielberg dijo en varias entrevistas que considera a Los Cazadores del Arca Perdida de 1981 la más perfecta de la serie. Nunca quiso modificarla ni cambiar nada. Y precisamente vamos a escuchar una tonada ya clásica a cargo del maestro John Williams, el tema principal de Indiana Jones.
Somos académicos, no cazadores de tesoros. Hamunaptra es un mito contado por árabes ancianos para impresionar a los turistas griegos y romanos. Sí, sé toda la leyenda sobre la ciudad protegida por la maldición de la momia y todo eso, pero mi investigación me ha llevado a creer que la ciudad en realidad pudo haber existido. ¿Estamos hablando de Hamunaptra? Sí, la ciudad de los muertos, donde los primeros faraones se llevaron los tesoros egipcios. Sí, los escondieron en una gran cámara subterránea. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este fin de semana, en nuestro especial, como decían ahí en este diálogo doblado al español latino, de cazadores de tesoros, buscadores de tesoros, a propósito del estreno en las plataformas, en el streaming, en Apple TV, de la película The Fountain of Youth o La Fuente de la Juventud, donde precisamente se busca un manantial que podría darle al que beba de sus aguas prácticamente la eternidad. Una cinta con John Krasinski. Y estos sonidos que tenemos de fondo, si se habla de momias y de ciudades que tienen que ver con mitología, pues nos tenemos que remitir a un taquillero y muy célebre film de finales de los años 90, más exactamente de 1999, y de 2 horas 4 minutos de duración, navegando la fantasía, la aventura y por supuesto los tesoros, con una cinta titulada originalmente The Mummy y se tradujo literalmente como La Momia. Es que no lo sé, pero oí que ustedes venían, se lo pregunté yo mismo. ¡Yala! ¿Qué fue lo que dijo? Dijo que solamente estaba buscando... La dirección corrió a cargo de Stephen Sommers, un hombre nacido en Indianápolis, en los Estados Unidos, en 1962, que fue el realizador de producciones como G.I. Joe, también como Deep Rising, El Misterio de las Profundidades, y esta momia modelo 1999, que tuvo un presupuesto inicial de $80 millones a cargo de Universal Pictures y que alcanzó una recaudación global de $418 millones. Pregúntale en la caja. Nosotros encontramos... hola, disculpe. Y aquí la dirección pues del señor Stephen Sommers y el gran protagónico de Brendan Fraser. Sí, el ganador del Oscar de la Academia por The Whale, que nació el 3 de diciembre de 1968, también en Indianápolis, en Indiana, el famoso George of the Jungle, el hombre que estuvo también como Rick, un fiscal en la cinta ganadora del Oscar de la Academia de 2004, Crash, o Vidas Cruzadas. Y, ay Dios mío, una londinense nacida en Westminster, de 1,68 m de estatura, que estuvo en The Constance Gardener, El jardinero fiel, que estuvo en La langosta de Lobster, del señor Lantimos, por allá en 2015, que estuvo en Disobedience, como Ronnie, una cinta bien perturbadora y que habla acerca de los judíos en Disobedience. Y ella nació el 7 de marzo de 1970, Rachel Weisz. Sí, que aquí en La Momia era la famosa Evelyn y que también tenía ancestros que pertenecían a culturas pretéritas. Pues sáquenme de este lugar. Bueno, y en el elenco aparecía John Hannah, que era como el hermano torpe, el hermano ingenuo de Evelyn, también Arnold Buslow, que era Imhotep, era esta momia, y también Jonathan Hay y Kevin J. Connor. Y ya pasando a la historia, durante una batalla en Egipto, el legionario Rick O'Connell y un compañero descubren las ruinas de Hamatupra, la ciudad de los muertos. Y algún tiempo después vuelven al mismo lugar con una egiptóloga y su hermano, el rol a cargo de Rachel Weisz y de John Hannah respectivamente. Allí coinciden con un grupo de estadounidenses deseosos de correr aventuras que acabarán provocando la resurrección de la famosa momia, que en su tiempo era un sacerdote egipcio que buscaba los poderes en el lado oscuro y que intenta desesperadamente recuperar a su amada, a la famosa Anaxunamun, interpretada por la actriz venezolana Patricia Velázquez. ¡Su cuello no se rompió! Uy, sí, Dios mío, cómo era hermosa Anaxunamun. Cualquier ser quisiera revivirla y tenerla de nuevo en su lecho. Hamunaptra es la ciudad de los muertos y es uno de los personajes que también se convierte en un personaje principal en esta historia. No es cierto. ¡Nunca miento! Me está diciendo que... Brendan Fraser casi muere durante una escena donde su personaje es ahorcado. Rachel Weisz recordó:
Brendan dejó de respirar y tuvimos que reanimarlo. Y Brendan Fraser fue elegido para este rol debido al éxito de George of the Jungle de 1997. Stephen Sommers también comentó que sentía que Fraser encajaba a la perfección con el personaje de capa y espada de Errol Flynn, sí, el famoso héroe de aventuras por allá de los 30 y de los 40. El actor comprendió que su personaje no se toma demasiado en serio, de lo contrario el público no podría acompañarlo en este viaje, si no era el tipo experto, el tipo que se las sabe todas, o muy al estilo de Indiana Jones, que es más pragmático, más estudioso. No, aquí es un hombre que reacciona de acuerdo a las circunstancias. Y el desastre de la biblioteca se filmó en una sola toma. Habría llevado un día entero volver a filmar si se hubiera cometido un error, así que prácticamente los actores estuvieron al borde, exigidos por el director para que la escena saliera perfecta. Y de este largometraje de 1999, que después tuvo varias secuelas, no tan afortunadas como la primera, incluso se creó casi que un spin-off con El Rey Escorpión, donde se tuvo uno de los peores CGI a cargo de Dwayne Douglas Johnson, The Rock, La Roca. Just smell what The Rock is cooking. Sí, el señor La Roca de la WWE. Bueno, mejor escuchemos música antes de seguir hablando de La Roca con este septeto habanero que hace parte del soundtrack de la banda sonora de La Momia con Revive la Ilusión. Para buscar la ciudad y al llegar ahí... Revive la ilusión. Escucha, corazón, fíjate en mí, no te aflijas, corazón, que la dicha vive en ti. Olvida, corazón, entrégate al placer, revive la ilusión. Corazón, ¿por qué estás triste si aún conservas la confianza? Porque vives la amargura que no es hecha para ti. Corazón, ¿por qué estás triste? Alégrate y sé feliz. Corazón, olvida, corazón, entrégate al placer, revive la ilusión, vuelve a ser feliz. Corazón, ¿por qué estás triste si aún conservas la confianza? Porque vives la amargura que no es hecha para ti. Corazón, ¿porque estás triste? Alégrate y sé feliz. Corazón, vive tu vida, no te aflijas. Hola, ¿con que la paciencia no es tu virtud? ¿Sorprendido de verme? No, para nada. Te preparé un trago. Un Shirley Temple. Ya soy un adulto. ¿Y la pulsera? Si la quieres, está en el primer cajón de mi escritorio. Pero creo que viniste porque buscas algo más grande. Nada, lo único que quiero es la pulsera. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en este fin de semana hablando sobre largometrajes que tienen como núcleo de su hilo narrativo
la búsqueda de algún tesoro a propósito de la presencia en Apple TV de la cinta The Fountain of Youth o La Fuente de la Juventud con John Krasinski y con Natalie Portman. Y estos sonidos que tenemos de fondo, bueno, escuchemos esta parte, es importante. Sí, pero él no fue el primero, porque Magallanes murió en una playa X en alguna parte y fue su capitán, Juan Sebastián Elcano, quien terminó el viaje con otros 17. Sí, ahí están hablando precisamente de una ruta que se debe seguir para encontrar un tesoro. Y esta cinta pertenece al año 2022, que mezcla acción, aventura, por supuesto, tesoros de 1 hora 56 minutos, Uncharted. Estos viajes eran muy costosos en ese entonces. El rey de España no podía pagarlo. No iba a haber ningún viaje hasta que un inversionista privado lo apoyara. La dirección de Uncharted corrió a cargo de Ruben Fleischer, un hombre nacido el 31 de octubre de 1974 en Washington, D.C., en el Distrito de Columbia, responsable también de otros filmes como Venom, una película que tuvo público dividido en 2018 y también hizo una de las entregas de la muy buena Zombieland. Y aquí los dos protagonistas de esta historia, cuyas voces están ahí de fondo dobladas al español latino, interpretando a Nathan Drake y a Victor Sullivan, son uno de los actores más carismáticos, más afortunados, más talentosos de la escena fílmica hoy en día, que tiene pues la dicha de ser el compañero sentimental de una fantástica mujer como Zendaya. Sí, él es el famoso Tom Holland, nació en el Reino Unido en 1996, el famoso Spider-Man, y que era el pequeño Lucas en Lo Imposible de 2012. Teníamos su diario, y en él la ubicación del oro. Y luego desapareció. Oro es lo que buscan aquí este par de aventureros. Y el otro es Marky Mark, el famoso Mark Wahlberg, nacido en Boston en 1971, el hombre de Boogie Nights, donde era Dirk Diggler o Eddie Adams. También estuvo en Ted como John, estuvo en Los Infiltrados y en The Fighter, el famoso Mark Wahlberg. Y el reparto de Uncharted lo complementaba el señor Antonio Banderas como Santiago Moncada, también Tati Gabriel y Tiernan Jones. Sam se fue cuando tenía 10. Llamaba de vez en cuando, juraba que volvería y no lo hizo. El Sam que conocí desapareció. Y ya pasando a la historia, pues está basada en la serie de videojuegos más vendidas y aclamadas por la crítica de todos los tiempos, Uncharted, que presenta a un joven, a un astuto, a un carismático Nathan Drake, el rol a cargo de Tom Holland. Y aquí él tiene su primera aventura como cazatesoros con su ingenioso compañero Victor Sullivan, el rol a cargo de Marky Mark. Y esta es una aventura de acción que se extiende por todo el mundo. Ahí hablan del famoso Estrecho de Magallanes. Ambos embarcan en una peligrosa búsqueda del mayor tesoro nunca antes encontrado, al tiempo que rastrean también las claves que les podrían conducir, especialmente a Nathan, de su hermano perdido ya hace mucho tiempo, con el cual pues apenas compartió un poco de su infancia, pero que lo marcó a través de las enseñanzas que le dejó al ser él el hermano menor. Sí, ahí él sostiene también imágenes de Machu Picchu y muchas pistas, no solo para el tesoro, sino también las pistas para encontrar a su hermano. La película fue la primera producción de largometrajes de PlayStation Productions, una de las filiales de el todopoderoso Sony. La película Uncharted de 2022 fue prohibida en Vietnam y en Filipinas porque presenta en un mapa que incluye en el metraje la línea de 9 guiones, una característica marina controvertida que, según la decisión del Tribunal de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, eso en 2016 no tiene ninguna base legal. Tom Holland fue elegido para interpretar a Nathan Drake después de que Sony rechazara su propuesta para una película del joven James Bond. Sí, menos mal terminaron haciendo esta, que está inspirada en un videojuego, y no se atrevieron a tratar de plasmar en la pantalla lo que sería la juventud de James Bond. Eso nunca sale bien. Lo mismo trataron de hacer con Indiana Jones, con Han Solo, y las cosas no han ido de maravilla. Tom Holland dijo en una entrevista que la escena que tiene aquí en el avión, una escena bien trepidante de acción, ha sido la más difícil que ha hecho en su carrera. Ni siquiera cuando interpretó las de Spider-Man, ahí en los Avengers, le resultaron de tanto riesgo. Esta película Uncharted, pues no es que fuera así extremadamente taquillera, tuvo un presupuesto de $120 millones y una recaudación apenas de $401 millones,
lo suficiente para recuperar la inversión y dejar algún dinero extra, pero no lo que esperaban sus productores. Y de Uncharted, modelo 2022, aquí escuchamos al legendario trío Matamoros con la canción En el Ingenio. Aquí no hay cuevas. Rayos, escalamos todo esto por nada. No, está aquí, tras ese árbol. Y ahí nuestros intrépidos aventureros se internan en una cueva, en una película importante en su tiempo, en los maravillosos años 80. Era un refrito de todas las producciones de Buscadores de Tesoros, pero tenía lo suyo, además su gran protagonista. Un largometraje que sí trae muchos recuerdos para los que vivimos los años 80. De 1 hora 45 minutos de duración y de 1986, enmarcada en la comedia, la aventura, la acción, la jungla y los tesoros. Firewalker, el Templo del Fuego. ¡Hola! ¡Hola! Sí, ese que grita hola es Max Donegan. Y la dirección corrió a cargo de J. Lee Thompson, un hombre nacido el 1 de agosto de 1914 en Bristol, Inglaterra,
Él falleció en el año 2002, también era un reputado guionista y productor, nada menos y nada más que hizo Cape of Fear, El Cabo de Miedo, la original de 1962, y también una muy buena película de guerra, Los Cañones de Navarone, en 1961, que tenía un repartazo incluyendo nada menos y nada más que a Gregory Peck, a Anthony Quinn, a James Darren, a Irene Papas, sí, Los Cañones de Navarone. Recuerdo que esa película la vi en el Cinema Ricaurte, que existía en esa época, los cinemas de barrio. Y en el elenco, una de las leyendas vivientes del cine, de la televisión, de los memes y también de la cultura popular. Él nació el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma, en los Estados Unidos. Estuvo en El Furor del Dragón. Y entre otras cosas, pues se dice en el argot popular que en una ocasión la muerte tuvo una experiencia cercana a Chuck Norris. Chuck Norris no cumple años, es el tiempo el que cumple Chuck Norris. Chuck Norris no duerme, espera. Chuck Norris es la razón por la que Wally se esconde. Y Chuck Norris murió hace 10 años, solo que la muerte no ha tenido el valor de decírselo. Sí, se convirtió en una leyenda de los memes y de las historias. El señor Chuck Norris, el famoso Ranger de Texas, Walker Ranger Texas. Pues sí, lo vimos en Invasión USA como Matt Hunter, y en Los Mercenarios, en The Expendables, fue uno de los grandes invitados. Y aquí, esta mujer que escuchamos de fondo, doblada al español latino, ay, cómo era de hermosa. Era una de las mujeres bellas de la pantalla en los años 80, Melody Anderson. Ella nació en 1955 en Edmonton, Alberta, en Canadá. También estuvo como Brenda Maxwell en Battlestar Galactica, Estrella de Combate Galáctica, y en Los Locos del Cannonball. Y aparecía un ganador del Oscar de la Academia, Louis Gossett Jr. Él lo ganó por la película Un Oficial y un Caballero, donde era el sargento Emily Foley. También estuvo en Enemigo Mío y en Raíces, en la miniserie de televisión. Este actor, nacido en 1936, que falleció el año anterior, en 2024. ¿Cómo rayos voy a saberlo? Pues dispárale. Sí, aparecían aztecas, indios y los personajes aquí centrales de Max Donegan y Leo Porter, que en cierto punto de su historia pues eran unos reputados buscadores de tesoros, pero una racha de percances, de decisiones erróneas, de fracasos estrepitosos, de peleas internas, pues hacen que este par de arqueólogos hayan decidido dejar su trabajo. Dicen simplemente no, hasta aquí llegamos, dediquémonos a otra cosa. Pero en ese instante pues llega una preciosa mujer, Patricia Godwin, el rol a cargo de Melody Anderson, que los contrata y les dice: mire, yo tengo todas las pistas, tengo un mapa y tengo la información suficiente y veraz para encontrar un tesoro azteca que tiene una cantidad pues inimaginable. Y lo que ignoran es que un poderoso y vengativo espíritu sigue sus movimientos, y con tal de proteger ese tesoro sagrado de una ancestral tribu, de una ancestral cultura, pues no se detendrá ante nada. Y ellos empiezan una serie de aventuras que, insisto, empieza a reencauchar otras películas de buscadores de tesoros. Sí, no solo lo hace La Fuente de la Juventud, modelo 2025, sino también lo hizo esta película por allá en los años 80, en 1986, Firewalker, El Templo del Fuego. Chuck Norris y Louis Gossett Jr. tienen sus estrellas en el Hollywood Walk of Fame o en el Paseo de la Fama de Hollywood, una tras otra. Por si algún día visitan este lugar, que no es tan lindo como parece, es un lugar más bien en un sitio ya un poco sórdido y lleno de basuras y todo esto, y se supone pues que es el camino de las estrellas, y no es que se homenajeen a cierto tipo de personajes, sino que muchos pagan su derecho por estar allí. Es más bien una movida comercial. La película fue una de las más taquilleras, Firewalker, El Templo del Fuego, por allá en 1986. Sin embargo, fue una decepción comparada con otras películas de Norris, pues es que él había pegado duro con Invasión USA, recaudando poco menos de 12 millones de dólares. Sí, una recaudación ínfima. Cannon Films se declaró en quiebra poco después porque también se embarcó en un proyecto que lo llevó a la bancarrota.
Y John Rhys Davies, que también aparece en esta película, apareció en otra película de aventuras de comedia de acción sobre cazadores de tesoros, que también hacía parte de Cannon Group Incorporated, que fue Las Minas del Rey Salomón. Sí, claro, esa también hace parte de esas películas de buscadores de tesoros, nada menos y nada más que con Richard Chamberlain como el famoso Alan Quatermain. Y en esa producción de 1985, Las Minas del Rey Salomón, también estaba Sharon Stone. El rodaje de Firewalker, el Templo del Fuego, tuvo lugar en México en junio de 1986. Mucho tiempo. Rayos. Sí, una película divertida que se notaba su poco presupuesto, pero que apelaba a las figuras que tenía en su elenco. Y The Firewalker, el Templo del Fuego de 1986, aquí escuchamos Como el agua, a cargo de Camarón de la Isla y de Paco de Lucía. Esto apenas es una pausa aquí en De Película de Caracol Radio, porque mañana continuaremos con más producciones acerca de buscadores de tesoros con motivo de la presencia en Apple TV, en las plataformas, en el streaming de la película La Fuente de la Juventud. Limpia el agua del río como la estrella de la mañana. Limpia el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Como el agua, ay, como el agua, como el agua, como el agua clara. Trabaja del monte, así quiero verte, de día y de noche. Ay, como el agua, como el agua, como el agua. Yo pesé mi brazo al hombro, su brillo de luna iluminaban tus ojos. De ti deseo yo quitar calor, pa' ti mi cuerpo si lo quieres tú, fuego en la sangre nos corre a los dos. Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua. Si tú soy yo fuera, así tú ni estás verde.